conversarlo para estructurarnos. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en este día jueves 7 de mayo. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen, a los invitados de la Fundación Familia Integral, a los invitados de Aníbal Pérez que nos acompaña desde Venezuela. Y como de costumbre vamos a hacer un resumen de la sesión de ayer. El día de ayer tuvimos a Humberto Garcés, que nos estuvo hablando sobre, Tati, se me fue, hazme acuerdo, por sanar favor. el alma, Margarita. Y es el mismo tema, coincidentemente, no el mismo tema, a la vez estamos hablando de sanar. Y en esta jornada estamos con Aníbal, que nos acompaña desde Venezuela, y vamos a hablar sobre el síntoma como maestro. Y en esta jornada lo que vamos a ver son los fundamentos sistémicos para la comprensión sistémica de los síntomas y de las enfermedades. Este tema lo vamos a tratar durante algunas jornadas, así es que las personas que les interesa este tema de enfermedad, porque ahorita en este momento en el mundo estamos con temor y estamos viviendo esta situación de la pandemia, todos tenemos temor a morir, temor a de alguna forma infectarnos, contagiarnos, no únicamente del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades que se presentan en la familia o que de alguna manera logran que nosotros nos aferremos a la vida, que más o menos es uno de los caminos que nos viene a enseñar la enfermedad y los síntomas. Así es que Aníbal, bienvenido y es un gusto siempre que nos acompañes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar con ustedes y con todo el grupo que nos acompaña para crear sinergias y puntos de resonancia que nos permitan hacer masas críticas y a partir de allí producir procesos de sanación que es tan importante en este momento. Y dicho de paso, el concepto de sanar y curar son diferentes. Para entrar en materia, sanar es integrar y curar es erradicar el síntoma. Cuando se habla de curar, generalmente se entiende que vamos a erradicar un síntoma colocado en la topografía física, en el cuerpo y en la mente. Cuando se habla de sanar, se habla de integrar los ámbitos físicos, mentales, espirituales, energéticos y, en fin, existenciales. Por lo tanto, el concepto de sanación es el concepto más integrador que hemos podido ubicar en la literatura. Bueno, entonces vamos, yo creo que a sanar, porque básicamente yo de corazón pienso que venimos a este mundo a sanar toda la vida hasta que nos enfrentemos cara a cara con la maestra más grande que es la muerte y aprender la última lección de esa maestra. Así es que vamos a hablar sobre el tema. Correcto. Me gustaría desarrollar, así como es de costumbre, mis planteamientos, algunas ideas que nos permitan hacer un marco de referencia mediante las cuales podamos ir viajando, ¿no? Así como que vamos a ir a un sitio y nos montamos en un tren, pero el tren va en unos rieles. Y yo creo que para ubicar este tema necesitamos esas estructuras que nos permitan primero digamos, hacer una sustentación, tanto teórico-práctica, que nos permita entender de qué estamos hablando. En principio, la primera idea que me gustaría desarrollar es que el ser humano es un ser sistémico por esencia. Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, que está presente, pero ya falleció en físico, está presente en lo espiritual y en su herencia tan grandiosa que nos ha dejado a los seres humanos, planteaba que no existe un destino colectivo, perdón, no existe un destino individual, sino es colectivo. Eso es para decir que nosotros los humanos, los seres humanos, estamos ubicados en tres espacios fundamentales. Generalmente el cuerpo y muchas veces la mente, cuando digo muchas veces es porque nos cuesta mucho estar en el presente,
los seres humanos están o en el pasado o en el futuro y allí construyen lo que se llama la depresión y la ansiedad. La depresión, cuando estamos muy en el pasado, en la nostalgia y en el duelo o en el apego a aquello que no podemos dejar partir, no podemos dejar perder, se nos instala en nosotros o nosotros mismos la instalamos una depresión que es la incapacidad de perder. Pero para Hellinger y para el planteamiento fenoménico sistémico, la depresión no es una enfermedad, la depresión es un estado de no haber tomado un vínculo fundamental. Por eso que cuando dice Hellinger que el destino es colectivo es porque nosotros tenemos una memoria morfogenética y mórfica absolutamente presente en todos nosotros en el momento en que estamos vivos. La vida es la manifestación tangible de esa herencia, de esa información que lo heredamos antes inclusive del nacimiento. Por lo tanto, esa es la primera idea, ¿no? Que nosotros somos seres sistémicos a pesar de que nosotros tendemos a tener una mente o una aproximación cognitiva de la realidad y estamos desde hace mucho tiempo, yo creo que antes de Descartes, quien fue el padre del padre de lo subjetivo, porque él dice, pienso, luego existo, y allí rescató al sujeto en su historia. Pero además Descartes creó un planteamiento absolutamente del paralelismo mente-cuerpo, en donde decía que la mente y el cuerpo eran instancias o sustancias diferentes y que el único sitio de integración es la glándula pineal. Por lo tanto, ese paradigma polarizado que tenemos generalmente nos lleva a empeñarnos, pero por más que nos empeñemos en hacerlo, no lo logramos, en que nosotros estamos separados. Y generalmente ocurre que esa separación es una ilusión prácticamente porque en la realidad no podemos estar separados porque estamos en esa unidad absolutamente integrada. Entonces, el ser humano como sistema es importante entenderlo porque nosotros somos el resultado de un vínculo o de un acto amoroso de papá y mamá, por lo tanto en esa dimensión somos corresponsables con ese vínculo y somos el producto de ese acto amoroso, por lo tanto en esencia somos del vínculo social, somos gregarios por naturaleza y eso hace que nuestra primera necesidad ni siquiera es respirar o ni siquiera es comer. La primera necesidad es pertenecer a ese sistema vincular. Si no podemos hacerlo, y dígame porque es que además el ser humano es el ser más frágil de la naturaleza, es el que más necesita de ese lazo social, es el que más necesita de ese sistema, por lo tanto venimos a la absoluta vulnerabilidad. Si no existiese ese sistema, pues no seríamos los seres humanos que somos y no podríamos tener la vida. Por lo tanto, ese planteamiento central de ser sistemas, a pesar de que somos individuos en unidad, en autonomía y en libertad, pero estamos en la interacción permanente con ese sistema, en este caso, el primer sistema que nos cobija es el sistema familiar, y luego vienen los demás sistemas que son como la extensión de ese primer sistema. Esa es la primera idea que me gustaría desarrollar para que nos ubiquemos dentro de ese riel. ¿Ok? El segundo planteamiento que me parece vital para trabajar con el tema del síntoma, más adelante definiremos qué es eso del síntoma y la enfermedad, pero antes de ello me gustaría plantear como una idea central que significa la idea del sentido de la existencia. ¿Ok? Nosotros muchas veces erróneamente pensamos y muchas veces sentimos que la vida está a nuestro servicio. Y por ende extrapolamos a que la misma especie está a nuestro servicio. Eso sale mucho de la
relación que hemos establecido desde pequeñitos con la vida, porque nosotros hemos estado recibiendo. Lo primero que hacemos es recibir. Recibimos la vida y después la atención de nuestros padres. Y nos hemos quedado anclados. Por eso es que el estado niño es el estado de la enfermedad, es el estado del germen de la enfermedad. Y nos hemos quedado en el niño y no hemos podido acceder al adulto, en donde tenemos otra manera de relacionarnos con esa vida. Entonces, fíjense, si pensamos que nosotros estamos, porque la especie o que el sistema está a nuestro servicio, pues resulta ser que la realidad es que transgredimos la ley natural de los sistemas, en este caso los sistemas biológicos en general, en donde sus miembros están al servicio de la especie y están al servicio del grupo. De hecho, las enseñanzas que tenemos de los leoncitos, si una leona tiene 8 leoncitos y nacen 3 enfermitos, esos tres leoncitos enfermitos, la misma madre termina eliminándolos para que los demás puedan sobrevivir. Esa lección de la naturaleza es la que nosotros nos hemos divorciado, precisamente, y la pandemia nos está demostrando que hemos hecho un gran desorden de excluirnos de esa naturaleza. Entonces, si la visión natural es que todos los miembros de un sistema están al servicio del sistema, tenemos la primera aproximación sistémica de la enfermedad. Eso es lo que Bert Hellinger nos ha transmitido y nosotros lo hemos visto en todos sus movimientos. El sistema como tal tiene una ley férrea. Y la ley férrea de todo sistema es que todo va al equilibrio. Todo conduce a su equilibrio. Y desde la sistémica y desde las constelaciones familiares, el sistema está regido por un campo inmenso denominado el campo del alma. En este caso sería el alma familiar. El alma familiar es, para la psicología, es el sistema familiar. Ese conjunto de lazos de interacción invisible que todos llevamos adentro y que por más que nosotros nos empeñemos a no parecernos al bisabuelo, terminamos pareciéndonos más. Por más que nosotros protestemos contra la abuelita que se malhumoró con su abuelito, terminamos pareciéndonos más. Ese campo de información sistémico está regido por esa alma familiar, que no es más que el sistema familiar con una gran fuerza. Ese gran campo familiar tiene la información, o mejor dicho, es como si tuviera un libro que permanentemente está escribiendo, está registrando los desórdenes del sistema familiar. Y para entenderlo un poco más, es como que el libro de cuentas viene directamente a nosotros a partir de la 4ª generación, es decir, desde los tatarabuelos. Tenemos el libro de cuentas directo de haberes y deberes, y ahí están registrados todos los desórdenes que luego vamos a hablar de ellos, de los sistemas. Pero para hacerlo un poco más comprensible, pudiésemos decir que el alma familiar, cuando un miembro de ese sistema es excluido del sistema familiar, si no se le respeta su verdadero lugar, el alma toma cuenta de ello y escribe en ese gran libro para que las generaciones sucesivas lo reincluyan. Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? Ya, a ver, voy a hacer un pequeñísimo resumen. Okay. Yo digo en más fácil, ¿Cómo no? porque Claro. a veces no todos entendemos lo sistémico, estamos Claro. metidos en lo sistémico. Entonces es que todos los seres humanos muchas veces
a más de la necesidad de alimentarse, una necesidad básica es de pertenencia a un sistema, porque si no perteneces a un sistema, mueres. Inclusive hay estudios en que hay niños que nacen y no tienen ningún contacto humano, eso hicieron los nazis investigaciones, en los que no tenían ningún contacto humano, igual les alimentaban y todo, y el niño moría. Entonces, Claro. esta es una de las bases de que los seres humanos somos gregarios, necesitamos pertenecer a la especie y ser protegidos, cuidados y estar con contacto físico, con amor, con cariño, con cuidado y que te miren, y somos la especie que más demora en independizarse entre toda la especie animal. Entonces, esa es la necesidad básica y es uno de los primeros principios que tú quieres manifestar como lo sistémico. Lo segundo, que no es que la vida y las especies están a nuestro servicio, sino que nosotros estamos al servicio de la vida. Y muchas veces transgredimos ese orden y no nos damos cuenta que nosotros somos digamos, los abanderados de la vida, que tenemos que seguir con la especie adelante, que tenemos que evolucionar, que ser nuestra versión de los mejores seres humanos, y que ese es el servicio que venimos a prestar en este mundo, y ese es una transgresión del orden de los que llegaron primero y que nosotros llegamos después y creemos que somos los dueños del mundo. Entonces, ahí hay una transgresión. Y otra cosa es que, otra de las leyes es que los sistemas tienen que tener un equilibrio, y que durante muchas generaciones transgredimos los órdenes de los sistemas, que son pertenencia, como tú dijiste, que es la jerarquía y el orden, es respetar el orden de llegada a este mundo, y es el equilibrio. Y que eso genera cuentas que a veces decimos de dónde nos viene esto, y que es muchas veces de la exclusión de ciertos miembros de la familia, del sacrificio que han hecho otros miembros de la familia, que no son mirados, que son sacados y que son excluidos, y que esa enfermedad que viene al sistema, lo que logra como maestro es abrirnos los ojos para nosotros saber que estamos en desorden, para poder organizar, incluir lo que está excluido y poder respetar las reglas de los sistemas de la familia que están en juego. Y entonces es descubrir qué hay detrás de esa enfermedad, de qué desorden hay detrás de esa enfermedad en nuestro sistema, para poder sanarlo, como tú dices, no curarlo en lo físico como síntoma, sino poder sanar el alma de la familia. Y que muchos miembros nos sacrificamos por la familia porque estamos al servicio del sistema familiar y cargamos con esa enfermedad, nos corresponde llevarla y a veces ni siquiera queremos salir de ella porque estamos haciendo un servicio al sistema familiar para que ese sistema familiar sea sanado. Eso es lo que yo te entendí de lo que... Sí, esa excelente relatoría. Eres mi relatora excelente ahí desde el programa. Muchas gracias. Voy a anotar aquí un concepto que tú lo asomaste, porque me parece esencial: estar al servicio. Y vamos a ver cuántos tipos de servicio hacemos nosotros. Hay un servicio que nos lleva a la muerte y un servicio que nos lleva a la vida. Ahorita lo retomamos, ¿verdad? Pero para ir completando la idea, la primera idea, me gustaría ir asomando desde ya la primera clave para salir de la enfermedad e ir a la sanación. O mejor dicho, la primera clave que nosotros deberíamos tener y aprender desde pequeñitos para establecernos en un ámbito de salud o de sanación, y plantearnos una vida diferente que nos permita salir del sufrimiento. Y esa clave es revertir precisamente
lo que hemos estado diciendo, que nosotros creemos que estamos, que la especie está a nuestro servicio y no nosotros al servicio, entonces lo vamos a aplicar a la vida. Si nosotros creemos que la vida está a nuestro servicio, construimos un estado absolutamente narcisista, un ego muy poderoso, y hacemos lo que se llama el egocentrismo topográfico. Quiere decir que todo está a nuestro servicio. Vamos a revertir la ecuación. Si nosotros hacemos lo contrario, es decir, nosotros estamos al servicio de la vida se ofrece con toda su dimensión para que nosotros estemos potenciados para estar precisamente a su servicio como misión. Si es lo contrario, estamos solos, y estar solos es estar disgregados, estar separados. Si estamos al servicio de la vida, nos cobija o nos arropa o nos contiene un movimiento mayor de relación, que es el movimiento de la fuerza mayor de la vida. En la vida no está dislocada en un área completamente aislada, sino que la vida está imbricada dentro de una relación más esencial, que es la fuerza mayor. Esa fuerza que no vemos, pero que sabemos que nos va conduciendo a esa vida cuando se ofrece al servicio. Y en esa medida hay una palabrita que dice se confabula. El universo se confabula. El universo sería esa gran fuerza. Y esa dimensión la sentimos con mucha fuerza cuando nosotros revertimos la ecuación. No, mira, no tiene una dimensión mayor, y yo lo descifro cuando las personas me dicen es que me siento expandido. Sentirse expandido es sentirse comunicado con la fuerza mayor. Las células se abren. Las células dejan el estrés al lado de contracción y van a la máxima expansión. Y el corazón se abre a un nivel magnífico de relación con la vida, y entonces aparece la sanación como un elemento básico del ser humano. Por lo tanto, la primera clave es estar al servicio de la vida. Bueno, voy a poner una comita para eso porque me vino algo, y es que el camino para revertir esa situación de orgullo y ego que tenemos los seres humanos es el camino de la humildad. Y cuando realmente tú bajas tus fuerzas y sabes que hay algo más grande que es la vida, que es ese universo que confabula, y confabulo es ponerse de acuerdo para que las cosas fluyan y salgan en favor de nuestra especie, entonces ese camino sería la humildad. Eso es correcto. Bueno, muchas gracias, porque realmente esa era la humildad. Hay ciertas características de las personas en evolución, ¿no? Y que se colocan en sanidad. La primera es decirle gracias a la vida. Eso quiere decir gratitud. Realmente cada vez que tú te puedes parar de tu cama y ver el sol y sentir que estás completo y sentir que estás vivo, es un regalo de esa gran obra creativa que se llama la vida. Y eso, cuando uno tiene ese sentido de gratitud permanentemente continuo, se confabula el universo para que esté mejor. ¿Ok? Ya después viene el cafecito, sabroso el cafecito, ya después viene todo lo demás que lo vas a disfrutar, y después viene todo el día que también lo vas a disfrutar. El segundo movimiento o característica, además de la gratitud, es el sentido de sencillez, como tú lo estás diciendo, ¿no? En el sentido de ser lo más minimalista posible, es decir, necesitar lo menos, quiere decir salirse mucho del apego a esa cultura del consumo tan desarrollado que tenemos, sobre todo a esa cultura del imperio de la imagen, que dicho sea de paso, las redes sociales han colaborado mucho para que ese imperio de la imagen sea más grande. Entonces, cuando salimos a la sencillez, nos damos cuenta que la vida es compleja, pero al mismo tiempo es muy sencilla con nosotros. Y que en esa dimensión, el
digamos, el servicio del ego, mejor dicho, el ego estaría más bien al servicio de la vida. Y por supuesto que empiezas a hacer cosas importantes, y esas cosas importantes que supuestamente tienen que ver con los aprestos de la vida, se convierten en un elemento fluido. Por eso dice, la vida está fluyendo. Y la tercera dimensión, digámoslo, de la persona sería un sentido de empatía con la vida. El sentido de empatía con la vida implica que el ser humano, cuando se coloca en el lugar del otro, entiende mucho el sufrimiento. Y si a la persona le han pasado cosas, se pone más rápido en su lugar. Pero bueno, no vamos a esperar que le pasen cosas. Pero cuando tenemos el sentido de la empatía, hacemos lo que llamamos el acto amoroso que dice Hellinger del acompañamiento. Todo en la vida es acompañamiento, pero el primer acompañamiento que deberíamos emprender es el acompañamiento con nosotros mismos. Por lo tanto, es de entrar a esa internalidad nuestra y decir, tú eres mi mejor amigo, estás conmigo y yo estoy contigo. Ese diálogo interno. Y en esa empatía te vuelves comprensivo, porque uno de los peores dictadores que tenemos, o mejores dictadores que tenemos nosotros, somos nosotros mismos, cuando nos culpabilizamos de nuestros errores, cuando todo el tiempo estamos diciendo que somos feos, cuando todo el tiempo estamos diciendo que no podemos, cuando todo el tiempo estamos con un pesimismo absolutamente recurrente, cuando nos toma el desgano de que la vida no tiene sentido. Claro, sí, no tiene sentido, porque si lo hacemos al revés, si hacemos que la vida está a nuestro servicio, pues no va a tener sentido realmente. Entonces, con estas características empáticas, nosotros vamos muy bien, digamos, a esa relación diaria de la vida. Bueno, voy a repetir tus 3 claves en sencillito. Dice, bueno, las 3 claves que nos da Aníbal para, de alguna forma, amigarnos con la vida es primero la gratitud. Y este es un movimiento del espíritu. Es levantarse, mirar al cielo, las nubes y todo, y agradecer por lo que hay. Aceptar lo que hay como es. Esa es una clave, la gratitud. La segunda clave, sencillez y humildad. Y sencillez es no necesitas nada más de lo que hay y de lo que tienes. No es tan difícil las cosas, no tenemos que hacernos rollos de gana, sino que lo más fácil, ese es el camino. Y la tercera es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar y tener compasión. Compasión no es pena, sino es ponerse en las tripas del otro, ¿ya? Y las tripas es algo, el estómago, las emociones y todo, pero más de nosotros mismos, porque inclusive dices, amar a Dios como a ti mismo. Y si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente podemos hacer ese camino de acompañamiento con el otro. Entonces, 3 claves muy simples que nos llevan a la sanación. Entonces, ese sería el resumen. Yo soy tu relatora. La relatora, sí. Pero voy a añadir un poquito más de lo que tú dices para ir profundizando por esa vía. Ya. Cuando hacemos empatía o acompañamiento, se ha demostrado en las últimas técnicas psicoterapéuticas que sana más o cura más ese acompañamiento empático que las mismas fórmulas de indicación psicoterapéutica despliega el terapeuta. Me explico. Te sirve más y ahora voy a explicar un poquito más por qué es tan poderoso el acompañamiento. Te sirve más el acompañamiento empático que si tú le digas al paciente tienes que hacer tal cosa y tal cosa. Y los sanadores son personas altamente empáticas con una alta vibración de acompañamiento. La pregunta es ¿por qué tiene tanto poder el acompañamiento? Sencillamente porque está moviendo el acompañamiento en este término a empático, está moviendo las neuronas espejo. Las neuronas espejo no son más que aquellos esquemas neurofisiológicos que están recreando o haciendo movimientos dentro de nuestro cerebro. Me voy a explicar un poco más.
Si nosotros vemos un equipo de fútbol y estamos enganchados, somos fanáticos del Barcelona, y Messi mete un gol, nosotros brincamos de la silla de emoción y las mismas neuronas que movilizó Messi para meter el gol son las mismas neuronas que nosotros movilizamos cuando nos entusiasmamos. Fíjate tú, cuando estamos en un acompañamiento que tenemos a la persona depresiva, que no le da sentido a la vida, que todo es negro, que todo es un conflicto, etcétera, etcétera, y lo va repitiendo, si tiene una persona al lado, vibracionalmente, energéticamente, eso es contagioso. Y es contagioso porque el paciente modela, porque cree en su médico, porque la fe, mueve montañas, dicen, ¿verdad? El efecto placebo es el maravilloso milagro en donde la mente invisible puede producir cambios en la realidad tangible. Ese es el efecto placebo, puede crear fármacos inclusive, eso está demostrado científicamente. Es el mismo tránsito que hace un acompañamiento. El terapeuta centrado, alineado con su energía, alineado corazón-mente, con un lenguaje integrador, hace que la neurona espejo del paciente la movilice de igual manera y haga un acto de sanación increíblemente poderoso. Por eso que los pacientes dicen, pero este señor que tenía, porque nada más su presencia me creó un estado de bienestar, pero maravilloso. Es por esa vía, es por esa relación energética y espiritual del acompañamiento. Por eso que es importante que los sanadores, la primera relación que tienen que hacer con la vida no es llenarse de teorías ni de estrategias, de herramientas. Eso es importante, imprescindible, evidentemente, pero la primera herramienta es el mismo. Es el trabajo interno de alineación. Sin eso no se puede lograr ser un sanador o ser un curador, porque requiere necesariamente esa alineación. Quería poner ese elemento de por medio porque sí tiene una fuerza el acompañamiento empático, porque además tiene una explicación científica, no está traído como en un arte de magia en donde la creencia funciona. No, la creencia funciona evidentemente, pero esta creencia está fundamentada en un correlato de demostración neurofisiológica absolutamente comprobable. ¿Okay? Bueno, otra cosa importante aquí es que desde otras teorías, todos los seres humanos, los animales, tenemos campos energéticos que potencian. Y si es que alguien está abajo y te llega ese campo energético con amor incondicional, comienzan a vibrar todos los átomos en el mismo tono y la salud, la sanación de un sistema puede cubrir al otro sistema y lograr que comience a vibrar y sanar. Y eso pasa y he visto muchas veces. Por ejemplo, mi marido es médico y los pacientes dicen, no sé qué tiene, doctor, pero ya le traigo, usted le topa y ya está bien. Entonces es la fe, como tú dices, es el tener. O muchas veces el médico, tú eres médico, le ve al paciente y ni siquiera le dice nada y ya sabes, te llega la información de lo que el paciente tiene y todo. Dices, no, ni siquiera necesitas hacerle examen. Dices, es esto, porque te llega una información, porque estás en sintonía, estás en acompasamiento, estás en conexión. Y solamente el estar en esa conexión energética, espiritual, mental y de disposición al servicio logra la sanación de la otra persona. Y esto es importantísimo en el camino que estamos hablando, que es la salud y la enfermedad desde las constelaciones familiares. Eso es importante lo que estás diciendo porque John Dispenza, que es uno de los investigadores más creíbles y más consistentes en la actualidad, John Dispenza, que tiene varios libros, y es maravilloso porque este señor expone su conocimiento al aire, es decir, tiene uno acceso a su conocimiento de una manera directa. Me parece maravilloso, me parece un reconocimiento especial a esta gran alma, ¿no? John Dispenza. Él dice, y esas son las investigaciones que él ha hecho. De paso, tiene un libro que se llama Efecto Placebo, que yo lo leí hace como 5 años y quedé maravillado porque estaba trabajando sobre medicina psicosomática y yo no entendía todavía el efecto placebo y el efecto nocebo, que es todo lo contrario, ¿no?
Y entonces yo decía, ¿por qué algo te hace tanto daño? Y el médico puede ser efecto nocebo cuando no tiene esa empatía precisamente. Y cómo el mismo médico puede hacer efecto placebo con esa empatía. Yo estaba estudiando el tema en la Universidad de Salamanca, me encuentro al libro del efecto placebo, y yo dije, pero es que aquí están los conocimientos realmente neurofisiológicos ilustrados de una manera magistral. Pero, en fin, este señor dice en uno de los últimos estudios que cuando nosotros colocamos la intención y la atención en el lugar invisible, espiritual, por eso cuando colocamos la atención en meditación, en un lugar energético, más allá de la materia, hacemos un milagro con nuestro cuerpo y nuestra vida. Es por lo que tú dices, porque cuando nosotros estamos en esa dimensión, tenemos el acceso a los lenguajes realmente del corazón, porque el lenguaje del corazón es el lenguaje de la intuición. Y el lenguaje de la intuición es el lenguaje de la sensorialidad. Y el lenguaje de la sensorialidad es el lenguaje precisamente del amor. Por lo tanto, si integramos cabeza, corazón, tenemos un solo lenguaje, que es la organización del hemisferio izquierdo y derecho, y ahí hacemos hasta milagros. Y esa información que la tenemos a la mano, tendríamos que aplicarla, porque todos los seres humanos, absolutamente todos, los que tengan o no conocimiento, los que tengan educación o no, porque eso no está medido por eso, tienen la misma capacidad creadora de utilizar su recurso sanador a través de esa fuerza espiritual, de esa fuerza energética, de ese gran campo que no hace diferencia, no hace exclusión de que si aquel es bonito o feo, o que si aquel es rico o pobre. Todos tenemos el mismo acceso a ese lenguaje. Por lo tanto, la invitación es a utilizarlo, a cultivarlo y sobre todo a ejercitarlo con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Me parece excelente esa, digamos, esa aproximación. Tengo una pregunta, que estoy aquí escondidita, pero estoy atenta a las preguntas que nos están haciendo. Y bueno, agradecerles a las personas que nos están escuchando y saludos a Cris León y a Pilar Rubio, que nos saluda desde España y pues siempre está acompañándonos. Gracias, Pilar. Y Tania Olivos nos pregunta, y dice que le interesa mucho la temática y lo que pregunta es, ¿cómo sano lo que veo que está mal? Por ejemplo, cuando se ve personas en el trabajo, jefes, compañeros maltratadores, pero no se sabe cómo manejarlo, cómo superarlo, cómo lograr que esto sea característico en la relación laboral. Gracias, nos dice. Me imagino que viene desde el tema de lo que es sanación. Sí, voy a responder a esa pregunta que me parece esencial. Ya, me va a llevar un poquito de tiempo, pero es necesario explicarla con detalle, porque esa pregunta tiene demasiada sabiduría por sí misma. Dice, ¿cómo sano lo que veo que está mal? En este caso, esta persona, no sé su nombre, él lo está evidenciando en su trabajo, ¿verdad? Así es. Sí, Tania. Perfecto. Resulta ser que todo lo que nos está pasando en la realidad externa, digamos, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de una u otra manera está representada, está presente en nosotros mismos. Y está presente en polaridades. Por lo tanto, si tú observas a una persona muy botarata, digámoslo así, y te disgusta, es porque tú en el otro extremo de tu vida tienes la otra polaridad, que es la retención, ¿no? La retención es la posibilidad que tengo de apegarme a aquello que supuestamente me ha costado mucho, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor manera de hacer algo cuando veo que algo está mal es colocarnos en reflexión y revisar muy sinceramente de qué manera eso está presente en mi vida. Y cuando encuentro que está presente en la dimensión opuesta o en cualquier otra dimensión, yo con eso sí puedo hacer bastante.
lo que no puedo hacer es cambiar al otro. Porque tendríamos que ser demasiado magos, y ni siquiera los magos lo pueden hacer, para poder cambiar al otro. Sí podemos cambiarnos nosotros mismos, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando tú te das cuenta que esa dimensión que te disgusta tanto, viene la primera pregunta. ¿Por qué te disgusta tanto? Te disgusta tanto porque ha movido tus propios núcleos de sentidos internamente. Por eso te molesta tanto. Y cuando pasa eso, tienes que tomar aquella dimensión sentida, esa dimensión no vista por ti, integrarla inmediatamente por efecto de resiliencia. Resiliencia es rebote, resiliencia hacia el otro termina cambiando y tú vas a hacer una gran obra de sanación en esa empresa o en ese sistema. Siempre está referido a que cuando hacemos un cambio nosotros, el efecto hacia el sistema es inmediato, porque hay una onda vibratoria de transformación. Lo que no deberíamos hacer es seguir haciendo mal nosotros mismos para aumentar el mal, porque entonces estamos en confabulación, estamos en relación a la profundización de la situación en la cual nosotros estamos. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros internamente y por ese efecto nosotros mismos vamos integrando, porque recuerden, la palabra maravillosa de la sanación es integrar a aquellos separados. Aquellos que están fuera de lugar, recobra su lugar. Por eso es que toda enfermedad, todo síntoma es algo que está fuera del lugar. Ejemplo, la hipertensión arterial en 200 está fuera del lugar. La glicemia en 300 está fuera del lugar. Etcétera. Todo una cantidad de movimientos que nos hacen ver que lo que está fuera de lugar está en enfermedad o en proceso de poca sanación. No sé si te queda respondida la pregunta. Sí, pues a mí sí, estuvo bastante claro. Listo, gracias, gracias mi querido Aníbal. Bueno, muy bien, Tatiana, excelente. Entonces vamos a seguir con las ideas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda, Margarita? Bueno, buena pregunta. Nos queda exactamente 15 minutos. Para ir como redondeando la idea, ¿verdad? Sí. Recogiendo. Para ir recogiendo, exactamente. Yo voy a hacer como una especie de síntesis para que no quede esto como en el aire, ¿verdad? Voy a hacer una recopilación muy resumida. Fíjate lo siguiente. El ser humano es sistema. Es esencialmente gregario y es esencialmente el sujeto del vínculo. Y eso lo hace altamente subjetivo. Por eso que se dice que la realidad no existe, sino que existen realidades para cada persona. La realidad, como es tan subjetiva, la interpretación que hacemos de la realidad tan subjetiva es por esa misma naturaleza de ser sistema vincular, porque el vínculo me va a permitir precisamente internalizar aquello que un otro tenía y que me lo ha transmitido, pero vaya a saber qué es lo que me ha transmitido el otro. Por eso se llama la fuerza invisible de la lealtad. Por lo tanto, nosotros los seres humanos tenemos esa incorporación de ese campo mórfico llamado por Rupert Sheldrake, que es un físico que acuñó el término de los campos mórficos. Él se dio cuenta que la naturaleza, toda la naturaleza tiene información y que una mata de mango no puede dar aguacates porque tiene la información del mango. Una mata de rosa no puede dar claveles porque tiene la información de la rosa. Y nosotros los humanos, yo soy Aníbal porque tengo en esencia esa información del campo mórfico. Y todos los seres humanos somos diferentes, así seamos gemelos, porque todos tenemos una información diferente. Y esto nos hace en esencia humanos. El humano tiene una característica fundamental, que es que está en la vida en una especie de ensayo y error por sentido, con sentido.
Es decir, es esa incertidumbre que es ensayo y error, equivocándonos, haciendo la vida, y que es bueno que nos equivoquemos porque así vamos a aprender. Lo importante es aprender de las equivocaciones. Tiene un sentido, esa incertidumbre tiene un sentido porque está movida por un campo de información, un campo mayor, se llama el campo espiritual. Y entonces eso nos hace en conexión directa con ese gran campo y evidentemente que nos hace seres trascendentes por esa vía. No nos hace partículas solo, nos hace partículas y ondas. Y en el gran campo de las ondas es donde está realmente el movimiento sanador. Por eso el movimiento del espíritu, por eso el movimiento sistémico, fenomenológico, ese es el gran campo de las ondas. Y por eso es que el trabajo tendríamos que hacerlo a nivel del alma familiar, cuando hablamos del síntoma como señal de un desorden sistémico, donde Margarita ha señalado los 3 órdenes perfectamente, y cuando esos órdenes se han transgredido, las generaciones que siguen van a mostrarlo a través de síntomas o de sufrimientos de un movimiento que se llama compensación. El movimiento compensatorio no es más que que esa alma familiar busca el equilibrio a través del síntoma. Y por eso es que cuando la persona ve que su síntoma es un movimiento compensatorio que está ocultando los excluidos, que está ocultando el desorden, cuando la persona ve y sana, incluye a los excluidos, está en una relación al servicio de esa especie familiar, en una relación amorosa del espíritu. La otra dimensión es ver el síntoma, sufrir estoicamente con el síntoma a través de la buena conciencia. Después explicaremos qué es eso de buena conciencia. Y allí estaría la persona yendo a la muerte, y sería el otro movimiento de creer que estás al servicio, pero lo que estás es al servicio del sufrimiento, al servicio de la perpetuidad del síntoma y al servicio de la perpetuidad de los excluidos. Esa es una creencia ilusoria de que mucha gente cree que sufriendo está haciendo un gran servicio al sistema, y resulta ser que es todo lo contrario. Está yendo hacia la muerte y está dejando un campo de resonancia, de imitación, que se llama así, que los futuros miembros de esa familia van a imitarla. No hay tanta fuerza de imitación cuando una persona está en sufrimiento estoico, está en buena conciencia y está en autosacrificio. Ese autosacrificio es realmente una lealtad, es un desorden al sistema, o que está mostrando un desorden al sistema. El otro movimiento sería el movimiento del espíritu, que me permite decir, este síntoma lo reconozco, lo tomo y puedo leer a través de él que lo que me está diciendo es que hay un excluido o hay unos excluidos que están necesitando que yo los pueda incluir. Y cuando eso ocurre, Brigitte, en este libro denominado Constelar la enfermedad, que ha sido mi maestra, Brigitte Champetier, que yo le agradezco, me honro su presencia, y está mismo, ¿sí? Dice, cuando eso ocurre, ese movimiento ocurre, es probable que el síntoma se aleje. Para decir eso es porque eso tiene demasiada fuerza. Decir que el síntoma puede alejarse, por ejemplo, un cáncer, una hipertensión, cualquier cantidad de síntomas que son enfermedades crónicas puede alejarse si hacemos estos movimientos, es porque tiene mucha fuerza en la mirada sistémica fenomenológica. Por lo tanto, estar al servicio de la vida es importante, estar al servicio de la especie y estar en una dimensión personal de sencillez, de agradecimiento y de empatía son columnas vertebrales del proceso sanador. Bueno, quisiera acotar unas cositas, y es muchas veces simplemente con estar en orden, respetar estos 3 órdenes del amor de Bergelingon, estos 4 órdenes, diría yo, que es incluir a todos los que pertenecen, inclusive los que no vemos de generaciones atrás,
guardar mi lugar, porque no puedo poner en el lugar al otro, sino como tú decías, en el único cambio que puedo hacer en mí mismo y es ocupar mi lugar sin transgredir los órdenes jerárquicos, guardar el equilibrio entre dar y tomar del sistema y ser empático primero conmigo mismo, trabajar en mí mismo y acompañar a otros en este camino de servicio y aceptar todas las cosas como son, inclusive la enfermedad, porque muchos queremos sacarle a la enfermedad de nuestra vida, queremos exterminar el síntoma, queremos deshacernos de las células de cáncer con medicamentos, con todo, y eso está repitiendo lo que estamos haciendo al sistema. Y que la enfermedad simplemente nos está mostrando que no es algo individual, no es personal, es sistémico, y sistémico significa que quiere sanar a todo un sistema familiar a través de un miembro que lleva esa enfermedad. Y que cuando todo el sistema logra aceptar las cosas como son, mirar esa enfermedad con amor, tomarla y arreglar los órdenes que están en desorden. Posiblemente no se hacen las constelaciones para eso, pero como en el libro dice Brigitte, posiblemente el síntoma ya no requiere estar y se retire. Y nos mire con buenos ojos y libere a ese miembro tan querido de la familia. Y es que las personas que nos acompañan conozcan que el modelo de constelaciones familiares, el método, el trabajo terapéutico con constelaciones familiares trabaja sobre esto. Y con Aníbal en las siguientes reuniones iremos profundizando el tema, iremos haciendo movimientos sistémicos e inclusive algunas constelaciones en esto de salud y enfermedad. Vamos a estar los días jueves a las 4 de la tarde. También él va a publicar en YouTube, en su muro, para que todas las personas que son sus pacientes y conocidos también lo sigan. Así es que les invitamos a seguirnos con este tema tan hermoso e interesante como son la salud y la enfermedad con el modelo de constelaciones familiares. Tati, gracias por estar siempre dando respuesta a las personas que nos están escribiendo, que nos están mandando saludos, mensajes. Está tras bastidores la Tati, pero siempre está presente ahí, y las personas que no se miran y no se ven muchas veces son las que están dando más servicio dentro de lo que estamos haciendo, que es un servicio a la comunidad, para que en estos momentos que estamos, digamos, en time out, yo no quiero decir en aislamiento, sino estamos un tiempo fuera, y que podamos tomar algo y evolucionar y crecer enterándonos de otros síntomas. Y Aníbal también, que se da el espacio y el tiempo para acompañarnos desde Venezuela, nuestro vecino tan querido y tan dolido en estos momentos como es Venezuela. También te agradecemos infinitamente, Aníbal, por esto. Así es que Tati, para cerrar, y Aníbal también. Sí, yo quisiera antes de cerrar transmitir un mensaje que nos llega aquí, que es de Alexandra, que nos llega a Facebook y dice... qué hermoso, gracias. La vida es un regalo, el único que no se repite. Gracias por la sabiduría entregada. Bendigo a mis maestros que preparan día a día mi camino. Igual a Cris, agradecida por tan bonito tema, el aporte y conocimiento para crecer y ser mejores personas. Quería transmitirle esos mensajes a Aníbal de gratitud, de esa humildad de tomar, porque yo pienso que para poder tomar lo que la vida nos da, sí hay que trabajar en la humildad. Y así que muchísimas gracias, tomamos con mucho cariño todo lo que nos estás dando, y te agradecemos por tu tiempo, tu espacio. Así que gracias, mi querido Aníbal. Y pues en la tarde les esperamos a las 19 horas con el tema, los mitos sobre el alcohol y otras drogas. Empezamos con una serie de temas con respecto a esto. Ahora en confinamiento, pues es importante estar preparados y tener la información. Son temas de psicoeducación más que nada, más que de intervención. Así que les esperamos hoy, y mañana nuevamente estaremos a las 4 de la tarde
con Patricia Núñez y el tema de transgeneracional. Así que mi querido Aníbal, muchísimas gracias y si tienes algo más que decirnos para despedirte. Solamente decir que muchas gracias, muy amable, ustedes, por este espacio. No desaprovechar la oportunidad que nos da el síntoma para que en lugar de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. El síntoma nos está invitando a que es necesario mirar hacia adentro de nosotros para que podamos realizar los cambios necesarios para producir una sanación. Y cuando hablo de adentro, no solamente hablo de que estemos en meditación, es adentro en revisión a todo lo que estamos haciendo, a todas nuestras propias dimensiones de varios niveles de vida que tenemos. Y cuando eso lo hacemos, revisamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál ha sido nuestra implicación en eso que estamos haciendo, en esos contextos, podemos hacer cambios necesarios para poder ir a la sanación. Y esa es la invitación del síntoma, es una vía de regreso a casa. Listo, y seguiremos con este tema. Entonces, gracias chicos, y entonces nos estamos viendo más tarde. Un abrazo grande. Muchas gracias. Con Aníbal hasta el próximo jueves. Muchas gracias. ¿Cómo Chao. no? Bueno, muchas gracias a ustedes.